Todavía recuerdo esa noche como si hubiera ocurrido ayer, la noche en que mi vida se partió en dos. Había estado de guardia en el hospital casi toda la semana y mi rutina de cardióloga en Boston había consumido cada rincón de mis días. Pero esa tarde un colega me ofreció cubrirme hasta el amanecer y, por primera vez en meses, tuve un respiro inesperado. Fue como si el destino me regalara unas horas para ser simplemente esposa y madre, no solo la doctora Julia Summers. Decidí aprovecharlo para sorprender a Thomas. Hacía mucho que no compartíamos un momento sencillo, de esos que se sienten como un refugio después de tantas batallas. Caminé hasta una pequeña vinatería cerca de nuestro apartamento y elegí una botella de Cabernet, su favorito. Luego pasé por una confitería del vecindario y compré una caja de chocolates amargos, de esos que siempre decía que lo ayudaban a pensar mejor después de un día largo. Mis tacones resonaban suavemente en la acera y, por un instante, me sentí como una muchacha enamorada camino a encontrarse con su primer amor. Subí en silencio por el ascensor, deslicé mis zapatos para que no me oyera y comencé a imaginar la escena. Yo entrando con los brazos abiertos, rodeándolo y susurrándole al oído: esta noche soy toda tuya, sin cirugías, sin llamadas, sin interrupciones. El simple pensamiento me arrancaba una sonrisa. Pero apenas crucé la puerta y vi sus llaves sobre la mesa, algo me detuvo en seco. Desde el dormitorio llegó una risa suave, femenina, íntima, y enseguida la voz de Thomas, baja, casi un gruñido: eres increíble, Diana. El corazón me dio un vuelco tan fuerte que tuve que apoyarme contra la pared. Quise creer que era la televisión, alguna película mal sincronizada, pero entonces escuché con claridad el crujido de las sábanas, el suspiro entrecortado de una mujer que no era yo. Mis manos temblaban tanto que la botella de vino tintineó contra la caja de chocolates. Quise dar media vuelta, escapar como un fantasma sin ser vista. Pero mis pies estaban clavados en el suelo. Frente a mí, junto al closet, vi unos zapatos de tacón rojos, desgastados en las puntas, tirados con descuido. Y un aroma penetrante de perfume pesado llenó el pasillo, un olor agresivo, tan diferente a lo que yo habría usado jamás. Con cada paso hacia el dormitorio, mi pecho golpeaba contra las costillas como si quisiera escapar. La puerta estaba entreabierta y las sombras se movían detrás. Pensé que tu esposa volvería, murmuró la mujer. Está de guardia hasta la mañana, salvando corazones en algún lugar, contestó él con un tono arrogante que no reconocía, como si la traición le diera poder. No me contuve más. Cerré la puerta de golpe, el estruendo resonó por todo el apartamento y destruyó en segundos la fantasía en la que vivían. Se escucharon pasos apresurados, un murmullo ahogado, y Thomas salió tambaleando, abrochándose la camisa. Me miró con un gesto de sorpresa fingida, culpa que apenas duró un segundo antes de cubrir su rostro con esa máscara de seguridad que conocía tan bien. Esto no es lo que parece, Julia, balbuceó. Mi voz sonó metálica, extraña, como si no fuera mía. Ah, ¿no? Porque se ve exactamente como lo que pienso que es. Entonces ella apareció. Alta, rubia, de belleza fría y calculada. Vestía mi bata de seda, la misma que Thomas me había regalado en mi cumpleaños. Sonrió con descaro. Diana Foster, dijo como si nos presentáramos en una cafetería. No esperaba conocerte así, pero la vida está llena de sorpresas. Mis labios apenas pudieron articular un susurro: llevas puesta mi bata. Ella levantó las cejas con falsa inocencia. Oh, no lo sabía. Thomas me la ofreció, pero si te molesta, me la quito ahora mismo. Basta, Diana, la interrumpió él, nervioso por primera vez. Julia, hablemos, es un malentendido. Un malentendido. Estabas acostado con ella en nuestra cama, le grité con una mezcla de rabia y dolor. Él frunció el ceño, como si yo fuera la vulgar. No seas grosera. Eres doctora, deberías comportarte con clase. Algo dentro de mí se quebró en ese instante. Con toda la fuerza que tenía, lancé la botella y la caja contra la pared. El vidrio estalló y el vino corrió por la pintura blanca como si fuera sangre, tiñendo todo de rojo. Diana dio un paso atrás, asustada, y Thomas retrocedió sin palabras. Eres patético, murmuró con desprecio, y luego gritó con soberbia. ¿Crees que vas a irte y llevarte a Ryan contigo? Él se queda conmigo. Lo miré a los ojos con un odio que jamás había sentido. Ryan nunca fue tu hijo, Thomas.
no en tu corazón. Y con esa verdad clavada entre nosotros como un cuchillo, salí descalza, con las lágrimas cayendo por mis mejillas, con un único pensamiento latiendo en mi mente. Debía sacar a mi hijo de esa casa envenenada para siempre. Esa misma noche, después de cerrar la puerta detrás de mí, lo único que hice fue correr. No llevaba nada salvo la determinación de no volver jamás. Mis pies desnudos golpeaban el suelo frío de los pasillos, y cada paso era un recordatorio de lo rota que estaba mi vida. Tomé un taxi, llamé a Vicky Lane, mi amiga de toda la vida, y con la voz entrecortada le pedí ayuda. No hubo preguntas, solo un ven de inmediato cargado de la urgencia de quien entiende que hay heridas que no pueden esperar. Llegamos al pequeño departamento de Vicky pasada la medianoche. Ryan se quedó dormido casi al instante en su sofá, con su pequeño zorro de peluche apretado contra el pecho. Yo me senté en el borde de la cama de invitados con una taza de té entre las manos, el líquido ya tibio y amargo, mientras observaba la respiración tranquila de mi hijo. Esa imagen me atravesó el corazón, un niño inocente durmiendo, ajeno a la tormenta que lo rodeaba. No debía seguir creciendo en medio de la toxicidad, de un hogar que no era refugio sino trampa. No cerré los ojos en toda la noche. Los recuerdos de lo que había visto me golpeaban una y otra vez, la risa de Diana, el tono arrogante de Thomas, el vino corriendo como sangre sobre la pared blanca. Cada detalle se repetía con crueldad, y cada repetición reforzaba la misma conclusión: nuestra vida en Boston había terminado. Al amanecer, mientras Vicky preparaba café, me preguntó con suavidad: ¿y ahora qué vas a hacer, Julia? La respuesta salió de mi boca sin siquiera pensarlo: empezar de nuevo, en cualquier lugar que no sea aquí. Me sorprendió la firmeza de mi voz. Era como si por primera vez en años supiera exactamente lo que quería. Necesitaba silencio, espacio para respirar, un lugar donde Ryan pudiera ser simplemente un niño, y donde yo pudiera sanar sin sentir que me ahogaba. Cuando Ryan se quedó dormido de nuevo esa tarde, abrí mi computadora portátil. No tenía un plan concreto, solo la certeza de que debía buscar algo distinto. Comencé a mirar listados de casas, sin rumbo fijo, hasta que mis dedos se detuvieron en una foto que me dejó sin aliento: una vieja granja en Vermont, en las montañas verdes. Era una construcción de 2 pisos, con un porche que rodeaba toda la casa y manzanos en el jardín. El precio era sorprendentemente bajo, tanto que al principio pensé que debía haber un error. Pero había algo en esa imagen, en la dignidad cansada de esa casa, que me habló directamente al corazón. Leí la descripción: propiedad en venta. El dueño, Walter Finch, hombre mayor diagnosticado con cáncer de pulmón en etapa avanzada, busca comprador dispuesto a permitirle vivir en la casa hasta el final de sus días. Me quedé inmóvil, con los ojos clavados en esas palabras. No conocía a ese hombre, pero entendí de inmediato el dolor de tener que desprenderse del único lugar que había significado hogar. Marqué el número de contacto con el corazón acelerado. Al otro lado de la línea respondió una voz cálida, aunque un poco temblorosa: Walter Finch al habla. Le expliqué quién era, que era doctora, que buscaba un lugar tranquilo para mi hijo y para mí. Hubo un silencio breve y luego escuché un suspiro contenido: es la única casa que me queda, pero ya no puedo cuidarla solo. Su voz no tenía la frialdad de quien quiere vender algo, tenía la vulnerabilidad de quien ofrece un pedazo de su vida. Le aseguré que entendía, que mi intención no era desplazarlo, sino compartir la paz que esa casa transmitía. Él respondió con una gratitud inesperada, casi emocionado, y me contó que había vivido allí desde siempre, que cada clavo tenía una historia, y que su mayor miedo era que, cuando él faltara, la casa muriera con él. Colgué el teléfono con una mezcla extraña de alivio y determinación. No sabía exactamente cómo, pero lo supe en lo más profundo: Vermont sería nuestro nuevo comienzo. No sería un escape improvisado, sino la decisión de plantar raíces en un lugar donde Ryan y yo pudiéramos volver a aprender lo que significaba hogar. Mientras me asomaba a la ventana del departamento de Vicky y veía el horizonte gris de Boston, sentí que esa ciudad ya no tenía nada que darme. Mi vida aquí había terminado. El futuro estaba al norte, entre montañas verdes y manzanos que aguardaban silenciosamente nuestra llegada. 2 días después, con el coche cargado de lo poco que pudimos empacar a toda prisa, emprendimos el viaje hacia Vermont. Boston se desdibujaba poco a poco en el retrovisor, y con cada kilómetro recorrido, sentía que dejaba atrás un peso que había llevado demasiado tiempo en los hombros.
El paisaje cambió de edificios grises a colinas suaves y bosques que parecían pintados con distintos tonos de verde. Ryan, sentado en el asiento trasero con su zorro de peluche y un cuaderno donde había empezado a dibujar, no apartaba la vista de la ventana. «Mamá, mira, un puente cubierto», exclamó con entusiasmo, señalando una estructura de madera que parecía sacada de un cuento. Yo sonreí, sintiendo cómo su emoción me atravesaba como un bálsamo. «Es hermoso, ¿verdad?», respondí. «Parece de un libro de historias». Él asintió con los ojos brillantes, como si el mundo entero se hubiera transformado de pronto en un lugar nuevo y lleno de magia. Conducíamos por carreteras estrechas que serpenteaban entre montañas cubiertas de árboles, y en cada curva el aire parecía más limpio, más ligero. Me descubrí respirando hondo, como si mis pulmones estuvieran redescubriendo lo que era el oxígeno verdadero. Llegamos a la finca en una tarde clara. Allí estaba, justo como en las fotos, una casa antigua pintada de blanco, con la pintura un poco desgastada por el tiempo, pero aún digna, orgullosa. El porche la rodeaba entera, y un columpio de madera se balanceaba suavemente con el viento. Había manzanos en el jardín, ramas torcidas cargadas de fruta que brillaba bajo el sol. Walter Finch nos esperaba en el porche. Alto pero algo encorvado, con el cabello blanco peinado hacia atrás y un chaleco sencillo que le daba un aire clásico. A pesar de la fragilidad que insinuaba su cuerpo, había en su postura una dignidad serena, la fuerza de alguien que llevaba toda una vida cuidando de ese lugar. «Debe ser la doctora Summers», dijo extendiéndome la mano con firmeza sorprendente. «Y tú debes de ser el joven Ryan. Bienvenidos a Finch House». Ryan se escondió un poco detrás de mi pierna, observando a Walter con curiosidad, hasta que susurró en voz baja: «Se parece al abuelo de mi libro». Esa inocente comparación me hizo sonreír, y Walter soltó una risa suave que disipó cualquier incomodidad inicial. Al entrar, un olor cálido nos envolvió de inmediato. Madera envejecida, hierbas secas y un toque dulzón, como de manzanas horneadas mucho tiempo atrás. Cada crujido del suelo parecía un susurro de historias pasadas. Walter nos guió por la casa. La sala principal estaba bordeada por estanterías llenas de libros de lomo de cuero, algunos con letras doradas que brillaban a la luz de la tarde. En un rincón había un gran globo terráqueo antiguo, gastado por el uso, y junto a la ventana un sillón que parecía haber sido el compañero inseparable de muchas lecturas. La cocina tenía una estufa de hierro fundido que imponía su presencia, como si fuera la reina indiscutible del lugar. Todo olía a pulido de madera, a un cuidado meticuloso pese a los años. Subimos la escalera de barandales firmes y llegamos al piso superior. Allí, Walter abrió la puerta de una habitación pequeña con una ventana que daba justo al huerto de manzanos. «Este puede ser el cuarto de Ryan», dijo con naturalidad. Mi hijo se aferró al marco de la ventana, con la mirada fija en los árboles que se mecían con el viento frío de otoño. «Me gusta», dijo sin pensarlo demasiado. Me sorprendió su respuesta, porque Ryan nunca se adaptaba tan rápido a los cambios. Pero había algo en esa vista, o quizá en la voz pausada de Walter, que lo hizo sentir en casa desde el primer instante. Yo observaba en silencio, con el corazón palpitando. Cada rincón de esa casa respiraba historia, cada clavo parecía guardar un secreto. Pero, por primera vez en mucho tiempo, esa historia no me pesaba, me envolvía con un calor inesperado. Cuando bajamos de nuevo al porche, Walter se sentó en una mecedora y, con un gesto que parecía encerrar años de sabiduría, dijo: «Este lugar ha visto de todo. Dolor, alegría, pérdidas, pero lo más importante es que sigue de pie. Y ahora ustedes lo llenarán de vida otra vez». Miré a Ryan, que acariciaba con los dedos el brazo del columpio, y sentí que esas palabras eran más que una bienvenida, eran una promesa. En ese instante supe que habíamos llegado al lugar donde todo cambiaría. Finch House no era solo una casa, era un corazón que aún latía. La primera semana en Vermont fue como respirar un aire completamente distinto. El hospital de Boston había sido siempre un torbellino, quirófanos brillantes, pasillos llenos de urgencia, llamadas a medianoche. Aquí, en cambio, el centro médico del pueblo apenas ocupaba un edificio de una sola planta. No había la última tecnología ni salas deslumbrantes, pero desde el primer momento sentí algo que en Boston nunca encontré: humanidad. Las enfermeras me recibieron con sonrisas tímidas y preguntas curiosas. «¿De verdad eres cardióloga en Boston?», me dijeron casi incrédulas.
Yo asentí, y de inmediato me invitaron a un potluck el viernes por la noche. Esa calidez sencilla me desarmó. Acostumbrada a la frialdad de la gran ciudad, descubrir que la gente aquí quería conocerme como persona y no solo como doctora me llenó de un alivio extraño. Ryan también empezó a florecer. Su nueva escuela era pequeña, apenas 2 salones para todos los grados de primaria. Al principio temí que le costara adaptarse, pero cada tarde regresaba con los zapatos llenos de barro y los ojos iluminados. Un día llegó contando que había hecho un amigo, Liam, un niño de su edad que vivía en una granja cercana. «Jugamos a perseguirnos entre los campos», me dijo riendo. Era la primera vez en mucho tiempo que lo veía hablar con tanto entusiasmo. Y luego estaba Walter. Poco a poco se convirtió en más que el dueño de la casa. Ryan empezó a verlo como una especie de abuelo, alguien que lo escuchaba con paciencia y le leía historias antes de dormir. Yo los observaba desde la puerta, Ryan sentado en la alfombra, con las piernas cruzadas, y Walter en su sillón junto a la chimenea, leyendo en voz alta pasajes de libros antiguos sobre exploradores y científicos. La voz pausada de Walter llenaba la sala, y mi hijo lo miraba con ojos brillantes, como si cada palabra fuera un tesoro. Esa escena se repitió tantas veces que se convirtió en un ritual, y yo, en silencio, agradecía al destino por haber puesto a ese hombre en nuestras vidas. Por primera vez en años, me sentí parte de algo. Boston me había dado prestigio, sí, pero nunca pertenencia. Allí siempre fui la doctora ocupada, la esposa que nunca estaba en casa. Aquí, en cambio, podía simplemente ser Julia, madre, mujer, alguien que aprendía a reír de nuevo. Un sábado soleado, Walter nos invitó a trabajar en su huerto. «El jardín no se cuida solo», bromeó, entregándole a Ryan una pequeña pala. Mi hijo se lanzó a la tarea con la emoción de un descubridor, mientras yo, aún con torpeza, intentaba imitar lo que Walter me enseñaba. Me arrodillé sobre la tierra, hundí las manos en el suelo húmedo y sentí una energía viva que nunca había conocido. Walter nos guiaba con paciencia. Las semillas necesitan espacio para respirar, no las aprieten demasiado. Y siempre hay que confiar en la tierra, ella sabe qué hacer. Ryan reía cada vez que encontraba una lombriz y corría a mostrársela, mientras Walter fingía sorpresa y le explicaba su importancia para el suelo. Yo los miraba y me descubrí sonriendo de verdad, sin esfuerzo, sin máscaras. Al final de la tarde, nos sentamos los 3 en el porche con las manos manchadas de tierra y un jarro de limonada fresca. Ryan seguía riendo, contando cómo había plantado el frijol más grande del mundo. Walter lo escuchaba con una expresión que mezclaba ternura y orgullo. Yo observaba esa escena como si se tratara de una fotografía que no quería olvidar jamás. Ese día comprendí que la felicidad no siempre se esconde en los grandes logros, en los premios o en los quirófanos impecables. A veces está en el olor de la tierra recién removida, en la risa de un niño que corre entre manzanos, en la voz serena de un anciano que sabe enseñar sin imponerse. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí en casa. Una tarde, mientras revisaba algunos papeles en la cocina, escuché la tos de Walter desde la sala. No era la tos seca y breve que había escuchado antes. Esta vez llevaba un tono áspero, profundo, con un silbido que me hizo fruncir el ceño de inmediato. Mi instinto de cardióloga se activó como un resorte. Me levanté y me acerqué con disimulo, pero Walter, al notar mi mirada preocupada, solo agitó la mano en el aire como si quisiera restarle importancia. «No te preocupes, Julia, es la edad y estos inviernos de Vermont que se meten en los huesos». Sus palabras no lograron tranquilizarme. Había algo en su expresión que me decía que él mismo dudaba de lo que afirmaba. Esa noche, cuando se fue a dormir, decidí revisar el archivador de su escritorio donde guardaba sus documentos médicos. Lo hice con respeto, consciente de que estaba invadiendo un terreno privado, pero sentía que no podía quedarme de brazos cruzados. Abrí la carpeta con cuidado y lo que encontré me dejó perpleja. Los informes eran vagos, confusos. Radiografías borrosas, sin detalle técnico, y notas escritas de manera superficial, como si hubieran sido hechas con prisa. Y lo más grave, no había ningún resultado de biopsia. Ninguna confirmación sólida de un diagnóstico de cáncer. Solo una frase repetida en varios documentos. Carcinoma pulmonar probable en etapa terminal. Recomendación: arreglar sus asuntos personales. Leí esas palabras varias veces,
incapaz de creer que un médico pudiera afirmar algo tan determinante sin pruebas concluyentes. Probable. Esa palabra retumbaba en mi cabeza como una campana rota. Nadie debería recibir una sentencia de muerte basada en una probabilidad vaga. No pude dormir. Al amanecer escaneé los documentos y los envié a un antiguo colega en Boston, alguien en quien confiaba plenamente, un especialista en tórax reconocido por su rigor y su ética. Solo le escribí unas pocas líneas. Necesito una segunda opinión. Algo no encaja en este diagnóstico. Los días siguientes se hicieron eternos. Mientras tanto, Walter seguía su rutina con calma resignada. Se levantaba temprano, cuidaba del huerto con Ryan, y por las noches leía en la sala como si cada página fuera la última. Lo observaba y sentía un nudo en la garganta. ¿Qué pasaba si en realidad le quedaba tan poco tiempo? ¿Y si yo estaba alimentando una falsa esperanza? La respuesta llegó una semana después. Recibí la llamada mientras doblaba ropa en la habitación. «Julia», dijo mi colega con tono casi indignado, «no sé quién hizo este diagnóstico, pero puedo asegurarte que Walter no tiene cáncer de pulmón terminal. Sus estudios muestran signos de bronquitis crónica y enfisema leve, algo común en su edad y antecedentes, pero absolutamente tratable. No es una sentencia de muerte. Le quedan muchos años por delante si sigue un tratamiento adecuado». Me senté en la cama con el teléfono aún en la mano. Una ola de alivio me recorrió el cuerpo, seguida de una indignación feroz. ¿Cómo podían haberle dicho que estaba muriendo cuando no lo estaba? ¿Quién se había atrevido a jugar con su vida de esa manera? Esa misma noche, después de acostar a Ryan, me acerqué a Walter. Él estaba en su sillón, con un libro abierto, pero no estaba leyendo. Solo miraba las páginas como si buscara algo más allá de las palabras. «Walter», comencé con cautela, «necesito decirte algo importante. Revisé tus documentos y pedí una segunda opinión a un especialista de confianza en Boston». Él me miró con sorpresa y un ligero temor. «¿Qué descubriste, Julia?» Tomé aire. «No tienes cáncer. Lo que tienes es bronquitis crónica, manejable con tratamiento. No te estás muriendo». Por un momento me observó como si hablara un idioma desconocido. Sus labios se abrieron, pero no salió sonido alguno. Finalmente murmuró: «¿Estás segura?» Asentí con firmeza. «Completamente. Te engañaron, Walter. Te hicieron creer que estabas en tus últimos días, y no es cierto». Sus ojos se humedecieron, y por primera vez vi al hombre fuerte de siempre desplomarse en silencio. Se cubrió el rostro con una mano, sacudido por una mezcla de alivio y rabia. Me hicieron pensar que debía dejar ir mi casa, mi vida, todo. Me senté a su lado y puse mi mano sobre la suya. «Lo sé. Y vamos a descubrir por qué. Pero lo importante ahora es que tienes tiempo. Tiempo real. No te lo robaron». Walter cerró los ojos y, entre lágrimas, susurró: «Creí que ya había llegado mi final. Y resulta que solo me engañaron, como a un tonto». Yo lo abracé con fuerza. Esa noche, el peso de la mentira salió a la luz, y aunque la verdad dolía, también nos devolvía algo invaluable: esperanza. La sospecha se convirtió en certeza una tarde al salir del centro médico del pueblo. Caminaba por el pasillo casi vacío cuando escuché voces provenientes del despacho del Dr. Alan Monroe. La puerta estaba entreabierta y mi instinto me pidió detenerme. No suelo escuchar conversaciones ajenas, pero algo en el tono de esas voces me heló la sangre. «Ella no durará mucho aquí», dijo la voz grave de Monroe, cargada de desprecio. «Es madre soltera, sin raíces. Tarde o temprano se cansará y venderá». Una segunda voz, más suave pero venenosa, respondió: «Más le vale. Esa propiedad es perfecta para nuestro proyecto del resort. Tú mantén al viejo Finch convencido de que está viviendo tiempo prestado, y yo me encargaré del resto». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Resort. Proyecto. Finch. Ya no quedaba duda. Walter había sido víctima de una manipulación calculada, un engaño cruel para arrancarle su casa. Me alejé en silencio, con el corazón latiendo desbocado. Tenía que protegerlo. Esa misma noche, cuando llegué a la granja, encontré un sobre en el buzón con mi nombre escrito con la letra impecable de Thomas.
Lo abrí temblando y adentro había papeles de divorcio acompañados de lo que él llamaba una oferta generosa: transferirme el 51% de su compañía como parte de la separación. Por un instante solté una risa amarga. ¿Tomás generoso? Nunca. Luego un presentimiento más oscuro me golpeó el estómago. Esa supuesta oferta era un anzuelo. Recordé cada palabra suya, cada mirada calculadora, y supe que nada era tan simple como parecía. Después de acostar a Ryan, marqué el número de un antiguo conocido, Paul Dobson, abogado corporativo que vivía a pocos kilómetros. Era un hombre reservado, con una mirada aguda y una reputación impecable. Le envié los documentos por correo electrónico y le pedí una revisión urgente. Me llamó a la mañana siguiente. Julia, escucha bien lo que voy a decirte. Esto no es un regalo, es una trampa. La compañía de Thomas está al borde del colapso. Está cargada de deudas, demandas y evasiones de impuestos. Si firmas, legalmente serás la responsable de todo. Cuando se declare en quiebra, tendrás que responder con tus propios bienes, incluida la propiedad que acabas de comprar. Me quedé inmóvil, con los nudillos apretados contra la encimera de la cocina. ¿Quieres decir que planea hundirme financieramente? Exacto. Está tratando de hacerte desesperar. Cuando el peso de las deudas caiga sobre ti, no tendrás otra opción más que vender lo único de valor que posees ahora, Finch House. Ese es su objetivo. Sentí como el mundo se me venía encima. Thomas, Monroe, el hombre misterioso de la conversación, todos giraban en torno a la misma pieza de ajedrez, la casa de Walter. Esa noche, cuando Thomas contestó mi llamada, su voz destilaba una falsa cordialidad. Jules, me alegra que me llames. Podemos resolver esto fácilmente. Firma los papeles, quédate con la casa y todos quedamos contentos. Respiré hondo, tratando de contener la rabia. Tu empresa está en bancarrota. Pretendes endosarme tus deudas para obligarme a vender. ¿Crees que no lo sé? Él soltó una carcajada baja, cruel. Vamos, Julia, ¿de verdad piensas que puedes jugar a ser doctora de pueblo toda la vida? Vermont no te salvará. Esa casa es un lastre, no un hogar. Tarde o temprano la venderás, conmigo o sin mí. Mi voz tembló, pero no de miedo. Jamás firmaré tus papeles, Thomas. Y jamás venderé esta casa. Hubo un silencio pesado antes de que respondiera con desprecio. Ya veremos, Jules. Ya veremos. Y colgó. Me quedé quieta, mirando las llamas en la chimenea mientras Walter me observaba desde su sillón, la preocupación marcada en sus facciones. ¿Malas noticias?, preguntó con voz cansada. Me senté a su lado, incapaz de suavizar la verdad. Peor de lo que imaginaba. Thomas está involucrado. Quiere arruinarme y obligarme a vender esta casa. Y Monroe trabaja con un inversor llamado Richard Cole. Todos están conectados. Y todos quieren lo mismo, Finch House. Walter apretó la mandíbula, su mirada endurecida. Tendrán que pasar sobre mi cadáver, murmuró con amargura. Yo cerré los ojos, consciente de que eso era justamente lo que esperaban, que él muriera, que yo claudicara. Pero no lo permitiría. No esta vez. Esa noche, mientras escuchaba a Ryan respirar en su cuarto y veía el huerto iluminado por la luna, comprendí que había llegado el momento de luchar. Había pasado la vida salvando corazones en quirófanos. Ahora me tocaba salvar el mío, el de Ryan y el de Walter, de quienes querían arrebatarnos la esperanza. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la mesa de la cocina con una taza de café frío, mirando cómo la llama de la vela vacilaba contra la ventana. Tenía claro que si no hacía nada, terminaríamos perdiéndolo todo. Finch House no era solo paredes y maderas viejas, se había convertido en el corazón de nuestra nueva vida. Y si Thomas, Monroe y Cole pensaban arrebatárnoslo, tendrían que enfrentarse a mí. A la mañana siguiente llamé a Paul. Su voz sonó tranquila, como siempre, pero percibí en ella un matiz de determinación que me dio fuerzas. Empiezo a seguir el rastro del dinero. Si hay sobornos, aparecerán. Durante las semanas siguientes, Paul se sumergió en documentos, registros bancarios y contratos ocultos. Cada tarde llegaba con más pruebas,
transferencias sospechosas de la empresa de Richard Cole a cuentas vinculadas con Monroe, pagos disfrazados de consultorías médicas y coincidencias inquietantes con otros propietarios de terrenos que habían vendido a precios ridículamente bajos después de diagnósticos médicos terminales. Yo, por mi parte, empecé a hacer lo que mejor sabía: escuchar. Visité discretamente a varios ancianos del pueblo, algunos de los cuales conocía de la clínica. Con voz baja y manos temblorosas, me confesaron historias que helaban la sangre. Una viuda me contó que le habían diagnosticado un cáncer de hígado imposible de tratar, y bajo esa presión, vendió la granja familiar. Otro hombre relató cómo Monroe le aseguró que no viviría para ver otro invierno, y por eso se apresuró a arreglar sus asuntos. Ninguno de esos diagnósticos estaba sustentado con pruebas claras. Cada testimonio era un golpe más al engaño que habían tejido. Yo tomaba notas, grababa declaraciones con su permiso, y al final de cada conversación me sentía más indignada pero también más fuerte. Ya no se trataba solo de Walter, ni de mí, ni de Ryan. Se trataba de toda una comunidad manipulada por la avaricia. Una noche nos reunimos en la sala de Finch House. Walter estaba sentado en su sillón, Paul tenía una carpeta gruesa sobre la mesa, y alrededor de nosotros había 4 vecinos más, todos con el mismo gesto cansado de quienes habían sido engañados. Afuera, el viento movía las ramas de los manzanos, como si también quisieran escuchar. Paul fue directo. Aquí están las pruebas. Pagos de Cole a Monroe. Testimonios de al menos 5 pacientes con diagnósticos sospechosos. Contratos de venta ligados a la misma empresa que planea el resort. Esto es un patrón claro de fraude. Los presentes murmuraron, algunos con rabia, otros con lágrimas. Una mujer levantó la voz. Nos hicieron creer que íbamos a morir. Nos robaron la paz, y casi nos quitan lo único que teníamos, nuestra tierra. Walter apretó los brazos del sillón, con la mirada fija en el suelo. Confié en Monroe. Pensé que era un buen médico. Y mientras tanto, lo único que quería era mi casa. Me levanté, sintiendo un ardor en el pecho. No podemos quedarnos callados. Ya no. Este no es solo mi hogar ni el de Walter. Es parte de todos ustedes, de este pueblo. Si permitimos que lo destruyan, mañana lo intentarán de nuevo con otro. Tenemos que pelear. El silencio fue pesado unos segundos, hasta que Paula sintió con calma. No están solos. Tenemos la ley de nuestro lado, y sobre todo tenemos la verdad. Pero debemos estar unidos. Ese momento cambió algo en mí. Durante años había vivido bajo la presión de un hospital implacable, bajo las demandas de un matrimonio que me consumía. Siempre corriendo, siempre apagando fuegos, pero nunca enfrentando el incendio real. Ahora comprendía que podía ser más que una doctora que salvaba corazones en un quirófano. Podía ser una mujer que defendía la dignidad de su gente. Cuando la reunión terminó y cada vecino se marchó con el rostro más sereno, Walter se me acercó despacio. Julia, nunca pensé que alguien como tú llegara a este lugar. Tal vez esta casa sabía que debía esperarte. Lo miré con lágrimas contenidas y asentí. Entonces no la vamos a defraudar. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, me sentí no solo víctima de una traición, sino protagonista de una resistencia. Y estaba lista para dar la batalla. La sala del Consejo del Pueblo estaba llena aquella tarde. Las vigas de madera crujían bajo el peso de la expectación, y los murmullos flotaban como un rumor contenido. Paul y yo llegamos con una carpeta tan gruesa que apenas cabía en mis brazos. Walter nos acompañaba, apoyado en su bastón, con el rostro sereno pero tenso. Sabíamos que lo que ocurriría allí podía cambiar el destino de Finch House y de todos nosotros. Cuando el presidente del consejo pidió silencio, Paul se levantó. Su voz, clara y firme, resonó en la sala. Estamos aquí para presentar pruebas de un fraude médico y financiero que ha puesto en riesgo a esta comunidad. No se trata de un caso aislado, sino de un patrón sistemático que involucra al Dr. Alan Monroe y al empresario Richard Cole. Colocó sobre la mesa un fajo de documentos, transferencias bancarias, registros de pagos, contratos de compraventa. Yo observaba los rostros de los miembros del consejo, primero incrédulos, luego preocupados. El momento más impactante llegó cuando los testigos comenzaron a hablar. Una viuda de cabello plateado se puso de pie,
Su voz temblaba, pero estaba cargada de valentía. Monroe me dijo que tenía cáncer de hígado y que no viviría para ver otro verano. Vendí la granja de mi familia por miedo a morir sin dejar arregladas mis cuentas. Meses después, otro médico me confirmó que nunca estuve enferma. Un granjero de manos ásperas tomó la palabra enseguida. A mí me diagnosticó un cáncer terminal de estómago. Dijo que era cuestión de semanas. Vendí mi tierra por 4 monedas. Aquí sigo, vivo, porque nunca tuve nada. El murmullo del público se convirtió en exclamaciones de indignación. Entonces ocurrió lo inesperado. Una enfermera que había trabajado con Monroe se adelantó con lágrimas en los ojos. Yo vi los pagos. Llegaban de la empresa de Cole y se justificaban como consultorías. Sabía que algo no estaba bien, pero tenía miedo de hablar. Hoy ya no puedo callar más. El presidente del consejo intercambió una mirada grave con los demás miembros. Después de unos segundos de deliberación, anunció con voz solemne: el Dr. Alan Monroe queda suspendido de sus funciones de manera inmediata y trasladaremos las pruebas a las autoridades competentes. El señor Richard Cole será investigado por fraude y soborno. Un aplauso estalló en la sala, no de júbilo, sino de alivio y rabia contenida. Walter me apretó la mano con fuerza, y yo sentí un peso enorme levantarse de mis hombros. Por primera vez desde que llegué a Vermont, la verdad estaba de nuestro lado. Pero la batalla aún no había terminado. Esa misma noche, cuando regresamos a Finch House, el teléfono sonó. Contesté y la voz de Thomas atravesó la línea como un cuchillo helado. «¿Qué demonios hiciste, Julia?», escupió con furia. «Has despertado a enemigos poderosos. ¿De verdad crees que ese pueblucho podrá protegerte para siempre?». Me quedé en silencio unos segundos, mirando el fuego en la chimenea. Luego respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. «Ya no soy tu escudo, Thomas. Tus deudas, tus engaños, tus juegos, son asunto tuyo. No pienso seguir pagando el precio de tu ambición». Hubo un silencio gélido al otro lado de la línea. Podía imaginar su rostro endureciéndose, acostumbrado a controlar cada conversación. Esta vez no. Antes de que pudiera decir más, colgué. Walter, que me observaba desde su sillón, levantó una ceja. Malas noticias. Respiré hondo y asentí. Peores de lo que esperaba. Pero ya no me asustan. Aquella noche dormí con una serenidad extraña. No porque los peligros hubieran desaparecido, sino porque, por primera vez en años, sabía que no estaba sola. Tenía a Walter, a Ryan, a Paul y a toda una comunidad dispuesta a defenderse. Y yo también había dejado de huir. El sábado amaneció con un cielo despejado y un aire fresco que traía consigo el aroma dulce de las manzanas maduras. Desde temprano, el camino que conducía a Finch House comenzó a llenarse de vecinos. Venían con canastas, escaleras y sonrisas cansadas pero decididas. Algunos llegaban en camionetas cargadas de cestos vacíos, otros a pie, con los hijos corriendo delante. Era como si todo el pueblo hubiera decidido levantarse junto a nosotros. Me quedé en el porche observando cómo la huerta y el huerto cobraban vida. Walter estaba sentado en su silla de siempre, pero esta vez no estaba solo. Hombres y mujeres lo saludaban, estrechaban su mano, lo abrazaban. Él, con los ojos humedecidos, solo alcanzaba a repetir una y otra vez: «Nunca pensé que vería algo así». Ryan corría entre los manzanos con Liam y otros niños, riendo a carcajadas. Sus pasos levantaban hojas secas y su voz clara resonaba como campanas en el aire. Lo vi detenerse, estirar los brazos y gritar: «¡Miren cuántas manzanas!». Su alegría era contagiosa, y por un instante me quedé paralizada, comprendiendo que esa era la infancia que siempre había soñado para él, libre, luminosa, rodeada de gente buena. Las escaleras se apoyaban contra los árboles, las manos se extendían para alcanzar los frutos, las canastas se llenaban una tras otra. El sol iluminaba los rostros sudorosos pero sonrientes. Alguien comenzó a cantar una melodía sencilla, y poco a poco otros lo siguieron. El aire se llenó de voces y risas, como si cada manzana recogida fuera un acto de resistencia contra la codicia que había intentado arrebatarnos todo. Me uní a ellos, ayudando a recoger, limpiando la fruta con la manga de mi camisa, entregándola a los niños para que la colocaran en los cestos. Cada gesto,
por pequeño que fuera, parecía estar cargado de un simbolismo inmenso. No solo estábamos cosechando manzanas, estábamos cosechando dignidad, unión, esperanza. Walter observaba la escena desde el porche, con la mirada fija en el campo que había amado toda su vida. Cuando nuestros ojos se encontraron, levantó una mano temblorosa y me hizo un gesto para que me acercara. Me limpié las manos en el pantalón y subí los escalones. Su voz era baja, quebrada por la emoción. Julia, nunca creí que viviría para ver a esta casa llena de vida otra vez. Pensé que se apagaría conmigo. Pero tú y Ryan, ustedes la devolvieron a la vida. Tragué saliva, incapaz de responder al principio. Él buscó algo en el bolsillo de su chaleco y sacó una pequeña llave de bronce, pesada, gastada por el tiempo. La colocó en mi mano con un cuidado reverente. «Esta era de mi padre», murmuró. «Abre el desván. Ahí guardamos los recuerdos de la familia desde hace generaciones. Ahora quiero que sea tuya. Prométeme que, cuando yo ya no esté, cuidarás de esta casa. Que la llenarás de risas, de voces, de historias nuevas. Que nunca la dejarás morir». Sentí un nudo en la garganta. Miré la llave, fría y metálica, y entendí que no era solo un objeto. Era la confianza de un hombre que había perdido todo y que, sin embargo, me entregaba lo más valioso que le quedaba. Era un legado. Cerré los dedos alrededor de la llave y apoyé mi otra mano sobre la suya. «Lo prometo, Walter. Esta casa siempre tendrá vida. Mientras yo respire, nunca caerá en manos de quienes quieren destruirla». Él asintió con lágrimas deslizándose por sus mejillas, y en ese gesto vi a un hombre liberado, al fin reconciliado con su propia historia. A nuestro alrededor, la cosecha continuaba. Los niños reían, las cestas rebosaban, y el sol caía sobre el campo como una bendición. En mi pecho, el miedo comenzó a transformarse en algo nuevo, esperanza. Esa tarde, mientras sostenía la llave y escuchaba a Ryan reír bajo los manzanos, supe con certeza que Finch House ya no era solo la casa de Walter. Era nuestro hogar. Y yo haría cualquier cosa por protegerlo. Las semanas siguientes se sintieron como un despertar lento después de una pesadilla. El consejo local actuó con rapidez. Monroe fue suspendido y pronto perdió su licencia médica, incapaz de seguir ejerciendo la profesión que había manchado con codicia. Cole, atrapado en su propia red de engaños, enfrentó un proceso judicial que lo dejó sin máscara ni aliados. Y Thomas, mi exmarido, terminó cayendo bajo el peso de sus propias deudas. Su empresa se declaró en bancarrota y, por primera vez, comprendió que ya no tenía nadie más a quien arrastrar consigo. Mientras tanto, aquí en Finch House, todo comenzaba a florecer. Walter inició un tratamiento adecuado para su bronquitis crónica, acompañado de fisioterapia y cambios que él mismo aceptó con disciplina. Lo vi dejar poco a poco los cigarrillos, caminar con más firmeza y hasta recuperar un brillo en los ojos que antes estaba apagado. Pero lo más conmovedor fue cuando se reencontró con su hermana, a quien no había visto en más de 20 años. El día que ella llegó, Walter la abrazó como si fuera a romperse, sollozando con la fuerza de toda una vida contenida. Ryan, por su parte, se transformó ante mis ojos. De un niño tímido y retraído, pasó a ser un pequeño explorador lleno de energía. En la escuela comenzó a destacar, y un día regresó con su primera prueba perfecta de ortografía, que pegó orgulloso en la nevera. Pasaba horas dibujando los manzanos del huerto, pintando manzanas rojas como si fueran tesoros. Su risa se mezclaba con la de Liam y los demás niños, y yo entendí que, finalmente, mi hijo había encontrado la infancia que merecía. Fue idea de Walter organizar una fiesta para agradecer a todos los que habían defendido la casa. Una tarde de otoño, los vecinos volvieron a llenar el huerto. Colgaron faroles entre las ramas, el aire se impregnó con el olor a sidra caliente y tartas de manzana, y un violinista comenzó a tocar melodías que hicieron bailar incluso a los más serios. Las mesas se cubrieron de pan casero, verduras asadas y pasteles que cada familia había traído como ofrenda de gratitud. Me quedé maravillada viendo a Ryan correr entre las mesas con las mejillas rojas, persiguiendo a Liam y a otros niños. La luz de las linternas iluminaba sus rostros como si fueran estrellas pequeñas bajadas del cielo. Walter, apoyado en su bastón, se levantó en el porche y pidió silencio. Su voz, aunque marcada por la edad, se escuchó clara y firme. Esta casa ha permanecido en pie por más de un siglo.
Pensé que su historia terminaría conmigo, que sus paredes se hundirían en silencio. Pero gracias a Julia y a Ryan, y gracias a todos ustedes, hoy vuelve a respirar. Finch House no está muriendo, está renaciendo. El aplauso fue ensordecedor. Sentí como mis mejillas se encendían, no acostumbrada a recibir ese tipo de reconocimiento. Yo había pasado gran parte de mi vida en hospitales, donde los logros eran silenciosos, medidos en latidos recuperados y estadísticas frías. Aquella noche entendí que había una forma distinta de sanar, no solo corazones, sino comunidades enteras. Cuando la música se apagó y los últimos vecinos se marcharon, quedamos solo Walter y yo en el porche. El cielo se desplegaba sobre nosotros, oscuro y salpicado de estrellas que parecían guiarnos. Ryan dormía dentro, exhausto, abrazado a un caramelo de manzana. Walter me miró en silencio un largo rato antes de hablar. Me salvaste, Julia. No solo mi vida, también mi esperanza. Esta casa revive porque tú decidiste luchar y porque trajiste contigo lo que hacía falta, amor y valor. Yo negué con suavidad, sintiendo que las lágrimas me quemaban los ojos. Nos salvamos mutuamente, Walter. Tú nos diste un hogar cuando lo habíamos perdido todo. Nos diste raíces. Y yo te prometo que esta casa nunca volverá a quedar en silencio. Él asintió, con una sonrisa serena, y sus ojos se reflejaron en la luz tenue de los faroles que aún colgaban entre los árboles. Esa noche comprendí algo que había repetido a mis pacientes miles de veces, pero nunca había aplicado a mí misma. Un corazón roto no es el final de la vida. A veces es solo el inicio de la verdadera sanación. Y bajo aquel cielo estrellado, con la llave antigua en mi bolsillo y el eco de las risas todavía flotando en el aire, supe que por fin habíamos encontrado el comienzo de todo lo que realmente necesitábamos.